Este es su programa Recorridos con Jair, el programa que usted sintoniza a través de diferentes canales comunitarios en todo el departamento de Antioquia y en otras regiones de nuestro país. Hoy estamos en la ciudad Santiago de Arma de Río Negro. Me acompaña el historiador Carlos Zuluaga, que vamos a desarrollar diferentes temas acá en este programa. Muchísimas gracias por las manifestaciones de cariño y de aprecio por Recorridos con Jair y los invitamos para que apoyen sus sistemas de cable en cada una de las poblaciones, las parabólicas que prestan este gran servicio. Historiador, qué gusto tenerlo de nuevo a través de nuestro programa. Don Jair, usted sabe que siempre es un placer que me invite a su programa. Ya es el tercer programa realizado. Pienso que ha sido bastante productivo, muchas personas pues ha tenido muy buenas reacciones, sobre todo porque son temas de historia local que en muchas ocasiones desconocemos y que a veces los tenemos a la luz, al paso del día a día, al paso de nuestra cotidianidad. Entonces, don Jair, pues muy contento otra vez de estar aquí en el programa. Muchas gracias, Carlos, y vamos a hablar de esta belleza de casa donde estamos realizando el programa en este momento. Bueno, don Jair, nos encontramos en la Casa Pan y Vida, que es una fundación que hace parte de la diócesis Sonsón Río Negro. Está pues contiguo a la casa diocesana, a la curia. Hace parte de toda esta calle, conocida también como la calle de la Convención, donde se conservan, afortunadamente, aún pues los inmuebles, algunos de los pocos inmuebles pues que tenemos en Río Negro y que son unos referentes arquitectónicos y culturales sumamente importantes. Bueno, a eso estábamos hablando ahorita. Yo creo que explicar un poco de qué es la casa, si bien esto pues Río Negro ya sabemos que sus características arquitectónicas son de tiempos coloniales. La particularidad de esta casa de Pan y Vida es que con el paso del tiempo fue adoptando también unas características republicanas. Como podemos ver aquí en el fondo, en el calado, que daba con el espacio para el comedor, pues tenemos una especie de, digamos, de formas de arquitectos o de artistas ebanistas que eran muy características ya en tiempos republicanos. También podemos ver las puertas que dan referencia al patio central, conectada por claustros. Muy diferente, digamos, en características a lo que era la Casa de la Convención, que son unos diseños más sobrios, más simples, y donde cada habitación conectaba una con otra, eso queriendo, digamos, diferenciar o representar lo que eran las grandes familias que habitaban estas casas. Precisamente existía, digamos, un patio central en el cual se conectaban las habitaciones para que los padres de familia en muchas ocasiones estuvieran muy atentos de sus hijos y pudieran estarse conectando de una habitación a otra. Quise pues también precisamente hacer quisiéramos este programa, esta emisión, don Jair, para que habláramos también un poquito de esta influencia que fue la arquitectura republicana basada en lo que fue la mítica colonización antioqueña, que fue precisamente surgida de aquí de la ciudad de Santiago de Arma de Río Negro. La colonización antioqueña que salió de acá de la ciudad de Santiago de Arma de Río Negro y que todas estas poblaciones de Caldas, de Quindío, de Risaralda, tiene que ver con los colonizadores de esta región. Pero antes de eso, sí, hablando de la arquitectura, acá había un ebanista muy reconocido en todo este departamento, un señor Tangarife, porque no hablamos un poco de él. Construyó El Retiro, Río Negro, Salamina. Bueno, Jair, esto es importantísimo, yo creo que para la nueva historia resaltar precisamente estos personajes. Hay que entender que la historia de Colombia y las historias pues de muchas, lo que se llaman las historias patrias de las naciones, son historias muy excluyentes en las cuales, si bien se representan personajes destacados a lo largo del tiempo, se desconocen por
por ciertas causas, el racismo puede ser una, las élites también puede ser otra causa, a personajes que fueron sumamente determinantes. Para mí yo creo que don Eliseo Tangarife es uno de los personajes fundamentales para la historia del siglo XIX, no solo para toda esta región, sino para todo el territorio nacional. Porque hoy en día nosotros, cuando vemos todo este tema turístico, de referencias culturales, cuando se menciona todo este paisaje del eje cafetero, que es casi una representación nacional, básicamente eso de alguna manera lo creó don Eliseo Tangarife. Fue una persona que con su ingenio desarrolló un estilo arquitectónico tan propio que es totalmente identificable en muchos lugares. Don Eliseo Tangarife nace en San Antonio de Pereira, un resguardo indígena. Obviamente era un hombre de descendencia nativa, de indígenas nativos. El hombre pues con un talento innato, se supone, aunque se sabe muy poco de la vida de él, todavía hay mucho que investigar, pero obviamente pues pudo haber tenido algunos maestros, pero era un talento innato porque un personaje era más que un ebanista, era un artista. En San Antonio comienza a dar sus primeros pasos, luego aquí en territorio de la ciudad de Santiago de Arma de Río Negro propiamente. Se le reconoce también que en algún tiempo viajó al Retiro. En el Retiro pues obviamente era una ciudad en construcción, si bien uno entiende que la formación de los municipios que pertenecían antiguamente a la ciudad de Santiago de Arma de Río Negro, algunos se desligaron de manera muy temprana. Hay que entender que el hecho de que se convirtieran en municipios se desligaban absolutamente de todo lo que era el núcleo de Río Negro. Eso era sumamente difícil porque pues seguían siendo caseríos muy pequeños y todavía pues digamos en formación. No tenían todavía esa contundencia para hablar pues como lo que hoy en día es un municipio del Retiro, que tiene esa identidad tan marcada en su arquitectura y que afortunadamente está tan conservada. Se dice pues que también entonces don Eliseo estuvo en el Retiro, Antioquia. Hay balcones, portones, ventanas donde se puede, digamos, distinguir parte de su arquitectura. Viajó también entonces de ese lugar, de Río Negro también, hacia lo que fue ya el eje cafetero, a las primitivas fundaciones. Estamos hablando que José Joaquín Barco, uno de los curas más importantes que tuvo precisamente la colonización antioqueña, otro rionegrero, se lo llevó precisamente para Salamina. Y pues en Salamina el hombre desbordó toda esa capacidad artística e imaginativa que tenía y se ve representada absolutamente en todo el pueblo. Pues el hombre allá es considerado casi como la gran gloria que tienen ellos los salamineños. Igualmente el hombre pues al ser un transhumante viajó por varios municipios. Entonces es en muchos municipios donde se puede reconocer la gran obra del Eliseo Tangarife, que para mí es como digamos el símbolo de la colonización antioqueña. Si bien la colonización antioqueña tiene muchos fenómenos, el fenómeno cultural, económico, social, tiene también este fenómeno arquitectónico que es tan distinguido. Este es su programa Recorridos con Jair, programa que se sintoniza en más de 40 canales comunitarios en todo el departamento de Antioquia. Saludamos a nuestros nuevos televidentes en el municipio de Caramanta. Allá empezamos a enviar ya nuestros programas, de igual manera a Santa Bárbara. Y ahí siguen sumándose los municipios porque les agrada mucho este tipo de programa. Nosotros lo que queremos es resaltar las cosas positivas que tenemos en cada una de las poblaciones. Y hoy estamos hablando de la arquitectura de nuestros municipios y de la colonización antioqueña. Antes de hablar de la colonización antioqueña en forma... esta arquitectura de lo que es Abejorral, Sonsón, Manizales, tuvo que ver con este artesano o carpintero, como se llamara en esa época. Bueno, Jair, hablar de la colonización antioqueña es hablar de dos fases. Una primera fase, digamos que ocurrió finalizando el siglo XVIII, comenzando siglo XIX.
La segunda fase en la que intervino el maestro Eliseo Tangarife, digamos que ya es la segunda fase donde realmente se comienza a poblar todo lo que nosotros conocemos como el eje cafetero o el Viejo Caldas. Comenzando a hablar un poco sobre el tema de la colonización, hay que tener en cuenta primero y entender qué era espacial o territorialmente la ciudad de Santiago de Arma de Río Negro. Pues para las personas que no saben, digamos que la fundación de Río Negro se da en este territorio, es una fundación del año 1542, 6 de diciembre de 1542, pero hay que entender que hasta el siglo XVIII, más o menos hasta el siglo XVII, la provincia de Antioquia era totalmente desolada, era una desolación grandísima. Todas estas tierras donde nosotros vemos esta cantidad tan impresionante de municipios, porque yo creo que esto es de los pocos fenómenos de población o de los fenómenos donde más población hay de fundaciones, creo que en Latinoamérica, porque pues yo no he visto nada igual que yo conozca. Era una tierra muy desolada, era una tierra pobre, era una tierra muy apartada de todo lo que se consideraba el nuevo reino de Granada. Y es a partir de Río Negro donde comienzan todos estos personajes, los llamados hidalgos, que por muchas personas a veces tienen, digamos, ese apelativo de Río Negro, de la ciudad hidalga, pero a veces la gente no tiene ni conocimiento de qué se trata o de quién era un hidalgo. Pues básicamente un hidalgo era una persona que venía pues con ciertos privilegios desde España a poblar ciertos territorios y a los cuales se les concedían unas ciertas mercedes de tierras. Estos grandes latifundios, estas grandes porciones de tierra fue donde comenzaron a hacerse precisamente las fundaciones, porque eran territorios que no servían para absolutamente nada, eran grandes porciones de selva que no tenían ninguna utilidad. Uno de los grandes latifundistas, de los primeros latifundistas más reconocidos fue precisamente el Felipe Villegas de Córdoba, que fue uno de los grandes rionegreros que hubo, el primer alcalde ordinario que tuvo la ciudad de Santiago de Arma, y que precisamente a partir de la creación de la ciudad de Santiago de Arma, de la delimitación que se le hizo, que justamente limitaba con el páramo de Herveo, lo que hoy es el Nevado del Ruiz, trazando todo el río Chinchiná, subiendo hasta el río Porci, limitando Medellín. Nosotros en territorio, si podemos hacer una idea, estamos hablando que eso es casi media Italia, o podemos estar hablando que es los países entre Holanda y Bélgica. Muchas veces nos muestran a una Europa muy grande, pero realmente estas porciones de tierra del sur de América eran completamente gigantescas, sin contar con el tema de que eran las cordilleras. Estamos abarcando lo que era la cordillera central y la cordillera occidental. Esa primera concesión dio paso a un proceso de fundación en el cual se comienzan a establecerse los pueblos de Sonsón y Abejorral. Digamos que esos fueron los primeros grandes satélites que tuvo Río Negro para todo el fenómeno de la colonización. Sonsón fundada por José Joaquín Izaza y Abejorral por José Antonio Villegas, hijo precisamente de don Felipe Villegas de Córdoba. Estas dos poblaciones arquitectónicamente, digamos que tuvieron una influencia aún colonial muy tardía. Digamos que las ciudades básicamente coloniales que podemos tener nosotros en Antioquia son Santa Fe de Antioquia, Río Negro y en parte Medellín, que pues desafortunadamente está totalmente destruida su arquitectura colonial. Creo que lo único que le puede quedar a Medellín en este momento es la capillita de la Veracruz. No creo que exista otro inmueble, otra casa con arquitectura colonial. Ya todo esto pasa a la arquitectura republicana. ¿Por qué republicana? Todo este periodo de la independencia precisamente formó una identidad en los pueblos en la cual precisamente se buscaba resaltar una nueva identidad republicana, el tema de la libertad, el tema de la independencia. En medio de toda esta época de la independencia hubo muchos procesos de fundación y fue precisamente donde empezó a formarse todo lo que fue la etapa republicana de Colombia y la creación
y el crecimiento de muchos pueblos, porque si bien a veces los municipios como Sonsonia, Abejorral, Salamina, el mismo Manizales, eran municipios que ya tenían su fundador o se habían establecido su fundación, eran pequeños caseríos, o sea, no tenían más de una persona, no sé, puedo contar unas 100 personas que los pudieran estar habitando a lo sumo. Todo este fenómeno de la colonización nace entonces en su segunda etapa, con una migración que puede ser de las mayores que puedan existir en Colombia, y es la más reconocida sin duda, y fue un tema también de ocupar espacios, fue también el hecho de que las grandes familias de Río Negro en muchas ocasiones ya estaban padeciendo hambre. Esto era una ciudad, si bien era un movimiento social donde existían personas de clase alta, lo que se llamaban los grandes señores, pues también existían familias muy humildes. Y en muchas ocasiones no tenían, digamos, empleo o no tenían porciones de tierra para poder sembrar. Entonces ahí es donde nace esta historia tan romántica que nos cuentan a nosotros de los primeros fundadores o de los pioneros de lo que fue la provincia de Antioquia, porque hay que entender que toda esta zona era precisamente la provincia de Antioquia. Todo esto nace entonces más o menos a mediados del siglo XIX, y es cuando grandes personajes comienzan a emprender esa expedición a sembrar rosas, a desmontar montes, a fundar pueblos, a crear más caminos, que pues los caminos aquí en Antioquia siempre fueron muy difíciles. De hecho, yo creo que el primer camino de Juntas, y creo que lo habíamos mencionado en otro programa, este camino de Juntas es precisamente la arteria por donde comienza a crearse el desarrollo precisamente en la provincia de Antioquia. Estos caminos que se crean al sur también es donde comienza a desafiarse también el fenómeno de la arriería, que es vital y es sumamente importante para el desarrollo no solo de toda esta provincia, sino de Colombia. Hay que tener en cuenta, la economía del café sostuvo alrededor de 100 años a un país entero. Es por eso que nosotros le debemos tanto a este fenómeno de la colonización. No solamente es un tema cultural, no es solamente un tema del folclore, no es solamente uno ponerse un carriel, ponerse un poncho y un sombrero. Es también entender cuál fue las verdaderas dimensiones que estas personas sostuvieron en su lomo, en su trabajo, en su dedicación a un país entero. El fenómeno del café y la economía del café es basada en todo este fenómeno de la colonización antioqueña, y estamos hablando de 100 años, don Jair, en un país que sufrió cuánta guerra civil yo le pueda contar. O sea, el siglo XIX estuvo marcado precisamente por guerras civiles. Cuando no eran los liberales eran los conservadores, cuando eran los conservadores los liberales. Vivíamos agarrados con el tema político, pero sin embargo hubo ahí estas personas trabajadoras y luchadoras que en medio de esas adversidades lograron pues formar estos pueblos y formar esta cultura y esta sociedad. Bueno, qué interesante lo que nos está contando el historiador Carlos Zuluaga acá en la ciudad de Santiago Arma de Río Negro, la época de la colonización. Y qué bueno pues preguntarle a él para uno salir de dudas cuando uno llega a una población, cómo alcanza o cómo puede diferenciar qué casa es colonial y qué casa es republicana, más o menos, para que uno cuando está recorriendo este país y estos municipios, sobre todo los del departamento de Antioquia, que son tan lindos y que tienen tanta historia. Y otra pregunta también, historiador, sobre la época de la colonización nacieron unas concesiones que eran los Villegas, bueno, era de familias, que usted ya nos lo explicará, y Fermín González, que fue el fundador de Santa Rosa de Cabal y de varias poblaciones de Caldas y de Risaralda. Bueno, claro que sí, don Jair. Mire, el tema de arquitectura yo creo que es importante. ¿En qué sentido? Yo creo que nosotros deberíamos de hacer el ejercicio de que cada vez que visitemos un municipio, un pueblo,
busquemos la fecha de fundación. Por lo general, cuando un pueblo es fundado desde 1830 y 40 para acá, son pueblos republicanos. Entonces en su arquitectura se va a ver unas características muy especiales. Son pueblos con muchos balcones, son pueblos muy coloridos, son pueblos donde se ven mucho los mosaicos y los calados en sus puertas. Un pueblo de arquitectura colonial son pueblos, digamos, con unas bases, unas casas, unos grandes caserones más básicos, característicamente de una sola planta, como lo hemos visto, por ejemplo, el caso de la Casa de la Convención de Río Negro. Sin duda, casi todos los pueblos del eje cafetero y del viejo Caldas son pueblos republicanos. Si bien allí hubo unas fundaciones muy antiguas, que de hecho fueron muy anteriormente a las fundaciones, como lo fue San Nicolás de Río Negro, son pueblos que ya están perdidos o que sufrieron el tema de los traslados, dado el caso de Anserma, que está en Anserma Nuevo y Anserma Viejo. Está el caso también de Cartago, que Cartago inicialmente fue en el territorio donde hoy es Pereira y luego se trasladó al tema del valle. El mismo pueblo de Caramanta, que también es un pueblo muy antiguo, pero que también sufrió algunos traslados. Y contar con pueblos como Aguadas, Salamina, Manizales, si bien son pueblos, fundaciones de épocas de tiempo colonial, eran pequeños caseríos que fueron transformados completamente. Entonces nosotros podemos determinar que todo el eje cafetero y todo el viejo Caldas es una arquitectura republicana que tiene unas características sumamente particulares y especiales, dado el caso de este personaje que fue el Liceo Tangarife y obviamente pues todos los discípulos que él fue dejando con el paso del tiempo. Hay que resaltar también que parte del Tolima o lo que es el territorio de Tolima tiene parte de arquitectura republicana de colonización antioqueña, al igual que el Valle del Cauca. Es muy bueno también la pregunta, don Jair, resaltar el tema de don Fermín López, porque esta colonización antioqueña no fue algo tan pacífico y tan fácil de hacer. Los grandes latifundistas, como fueron las Concesión Villegas de don Felipe Villegas de Córdoba, la Concesión González y Salazar, que hizo parte también del mismo señor Villegas, y la Concesión Aranzazu, que fue de don José María Aranzazu, un español que llegó aquí a Río Negro con muchas prerrogativas, un hombre con mucha, digamos, mucha influencia con el rey, llegó aquí con grandes títulos. De hecho, un caso particular es que muy pocas personas, digamos, conocen esto, y es que la mítica Casa de la Maestranza que tenemos nosotros en la plaza la construyó precisamente José María Aranzazu y fue la primera casa de balcón que tuvo la plaza de Río Negro. Hubo unos pleitos muy grandes sobre el tema de estos latifundios y sobre los colonizadores que eran pobres, porque los colonizadores pobres, cuando ocupaban estas tierras, pues se les hacían creer que eran invasores. Entonces hubo una disputa entre estos grandes latifundistas y entre estos colonizadores que venían pues de fundadores o de pioneros. Caso tal fue el tema de Fermín López, pues que tuvo unas grandes diferencias. Precisamente él era un líder, digamos, uno de los líderes de la gran colonización, y tuvo unas disputas precisamente con la Concesión Aranzazu, porque las primeras fundaciones que él tuvo fueron precisamente en ese lugar, dado el caso de la primera fundación que hubo en Manizales, que esa fundación desaparece con el paso del tiempo, por eso se conocen a otros fundadores de Manizales. Fundó un pueblo también que es muy cerca a lo que hoy es Pereira, se me escapa el nombre, pero es un pueblo que también fue olvidado y desaparecido, y ya luego funda Santa Rosa de Cabal. Digamos que es como la fundación más importante que tuvo este pionero, que fue don Fermín López, y que allá pues es tan reconocido. Usted ya lo sabe bien, pues don Jair es un personaje pues que allá se le hizo ese reconocimiento como uno de los grandes pioneros. Hubo muchas disputas, de hecho la Concesión Aranzazu en muchas ocasiones invadía esas fundaciones y les echaba fuego, las consumía en fuego y asesinaba a personas. Los mismos colonizadores también llegaron a tener disputas y asesinar también en muchas ocasiones a los gerentes y a los dueños de esas concesiones. Fue un momento muy accidentado, pues que ya luego se fue calmando un poco.
conforme ya los pueblos iban creciendo y los mismos pobladores le iban pagando cierto tributo a estos grandes latifundistas. Ese fenómeno es muy interesante porque cuando uno viaja precisamente, sobre todo por la parte del Viejo Caldas, se da cuenta que encuentra uno muchos corregimientos que fueron intentos de fundaciones de municipios, y usted a veces llega a esos pequeños corregimientos y los ve con iglesias, con casas. Uno dice, esto es un pueblo, pero que, o sea, nunca lograron ostentar el título de municipio, pero son pueblos, corregimientos grandes. El caso, por ejemplo, de San Félix en Salamina, que a mí me pareció muy particular el primer día que yo fui allá, que yo me imaginé que eso era un caserío, eso es un señor pueblo, eso es con su iglesia y su plaza grande. Y eso ocurría en muchas ocasiones. El caso también de La Merced, Pácora también tiene algún otro que otro corregimiento, pues digamos que son de gran tamaño. El de Aguadas, que es Arma. El mismo Arma, que el Arma, pues imagínense, comenzó como una ciudad y se redujo a un corregimiento. Es muy particular porque uno cuando va a Arma llega a la placita y observa la iglesia, y precisamente en la iglesia está el escudo de la ciudad Santiago de Arma de Río Negro. Cuando ingresa, hay también una réplica de lo que es la Virgen de Arma. Fue una estrategia que hicieron aquí los rionegreros, porque pues realmente muchos de los habitantes de Arma, de esa antigua ciudad fundada en 1541, se habían trasladado para el Valle de Llano Grande. Entonces hasta el mismo alcalde comenzó a habitar en Llano Grande. Entonces la gente decía, pues nosotros para qué tener ese caserío por acá si aquí vivimos en el paraíso. Entonces eso también fue como uno de los motivos del traslado. Pues don Jair, yo creo que este fenómeno de la colonización es un tema muy largo y ancho, habría muchas anécdotas y muchos cuentos que contar, pero la idea era que básicamente tuviéramos un conocimiento muy, por lo menos muy por encimita sobre todo lo que fue este fenómeno. No, historiador, yo le agradezco mucho la participación en el programa, y ahí dejamos la inquietud, y tenemos que seguir haciendo más programas acá en la ciudad Santiago de Arma de Río Negro. Ustedes han estado viendo a lo largo del video diferentes arrierías que les encanta mucho, y que eso hizo parte también de la colonización antioqueña. Cuando el historiador hablaba de San Félix, Marulanda, Manzanares, ahí tenemos una arriería que hicimos ese recorrido por toda esa región. No, eso es un especial muy bonito, y precisamente ahorita estamos hablando porque es una particularidad ese especial que usted hizo, don Jair, porque al ver uno de esos arrieros en la plaza de Río Negro, yo creo que mucha gente bastante sorprendida decía, es que Río Negro tenía arriería o Río Negro era de arrieros. O sea, no hay como una relación con eso, y es por, digamos, los fenómenos tan cambiantes que ha tenido la ciudad de Santiago de Arma de Río Negro, que es una ciudad ya más industrializada y con mayor proyección a un futuro, a una ciudad pues tipo metrópoli. Pero básicamente todo este fenómeno de la arriería nació precisamente en esta plaza. Era la plaza de Río Negro, el centro comercial de Antioquia. Todos los caminos conducían a Río Negro, como anteriormente todos los caminos condujeron a Roma. Era, digamos, como la ciudad donde se venían a transar los negocios, a traer los productos, bien fueran productos de alimentos, artesanías, cerámicas. Era un fenómeno bastante, pues digamos, particular, y fue en esta plaza donde realmente se desarrolló el empuje económico y comercial de toda la provincia de Antioquia. Historiador, como estos programas generan inquietudes, qué bueno, ¿dónde lo pueden encontrar a usted? Si quiere dar sus contactos para que le hagan sus preguntas, sus inquietudes. No, Jair, vea, yo siempre, como usted bien sabe, yo soy muy prestante para este tipo de interrogantes, porque yo creo que el historiador hoy en día tiene que ser más bien un actor social, un personaje que esté involucrado en la sociedad, y dejar un poco atrás esta personalidad del historiador que se encierra en sus libros y es egoísta con el conocimiento. Yo creo que eso tiene que terminar para esta sociedad, porque hay que formar ciudadanos también con identidad y con sentimiento de historia. Pues bueno, yo en este momento soy historiador de la Administración Municipal de Río Negro, me vengo desempeñando
en varios proyectos. Estoy en este momento con la Casa de la Convención, hago parte pues de un equipo de la Casa de la Convención. En este momento también vengo desarrollando unos proyectos de fomento al turismo, entonces estoy trabajando también con la Secretaría de Desarrollo Económico y también estoy trabajando con un equipo de trabajo en el Museo de Artes de Río Negro, MAR, que es el nuevo museo que tenemos los rionegreros en la planta baja de la Plaza de la Libertad. También manejo algunos blogs y unas páginas en Facebook, una de ellas es Río Negro Patrimonio Histórico. En Instagram también pueden encontrarme como Río Negro Patrimonio Histórico. Y si tienen de pronto alguna otra inquietud, mi correo electrónico es carlosandresuluagamarin@gmail.com. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa. Sotraretiro, en acatamiento a las normas de inclusión social y comprometida con la prestación de un buen servicio y el bienestar de nuestra comunidad, pone a disposición 3 modernos buses dotados con tecnología, entre ellas plataformas para acceso de personas con movilidad reducida. Sotraretiro, una empresa con compromiso social. Jair Arquitectura Estudio es una oficina de diseño arquitectónico y urbanístico que presta sus servicios en un amplio y variado campo de acción profesional con seriedad y responsabilidad. Ubicados en el oriente antioqueño, prestamos nuestros servicios en todo el país. Proyectamos diseño arquitectónico, diseño urbanístico, asesorías profesionales de diversos tipos y de la construcción, estudios técnicos y monografías, levantamientos planimétricos, desenglobes, valoración de inmuebles, reformas y adiciones, imágenes en 3 dimensiones, maquetas, subdivisión predial. Realizamos todos los trámites para la obtención de licencias de construcción y mucho más. Te atendemos en el teléfono 313-730-8306. Jair Andrés Castaño Ramírez, arquitecto. Colchones Primaveral, fábrica de colchones en El Retiro. Trabajamos con materia prima certificada. Ofrecemos toda la referencia de colchones en las medidas que usted lo necesite. Almohadas, cojines, espumas, campi, base de cama y diferentes muebles. Visítenos en el municipio de El Retiro, Antioquia. Carrera 20, número 2212, teléfono 541-0134. Puntos de venta en La Ceja, kilómetro 2, vía La Ceja, Río Negro. Río Negro, carrera 48, número 5254. Envigado, calle 44 Sur, número 43A61. Colchones ortopédicos, semiortopédicos, clínicos, superortopédicos. 30 años de experiencia. Sotra Retiro, gente amable, 60 años de experiencia, trabajando por la seguridad, comodidad y puntualidad. Contamos con vehículos en óptimas condiciones, conductores certificados que llevan a los usuarios a su destino en las diferentes rutas. Ofrecemos servicios especiales para empresas y turismo. Implementamos servicios amables como el subsidio estudiantil, tarifa preferencial para estudiantes y personas que viajan diariamente. Todo esto a tu alcance para brindarte una grata experiencia al usar nuestro servicio. Línea de atención 541-0112 o 541-2101. Sotra Retiro. Gente amable.